El origen de los hongos constituye uno de los capítulos más fascinantes y enigmáticos en la historia de la vida en la Tierra, representando una de las innovaciones evolutivas más cruciales que permitirían posteriormente la colonización de los ambientes terrestres y el establecimiento de los ecosistemas modernos. Los hongos, pertenecientes al reino fungi, emergieron como un linaje distintivo a partir de un ancestro eucariota común que compartían con los animales en una divergencia evolutiva que los paleontólogos y biólogos moleculares sitúan en el Proterozoico hace aproximadamente entre 1500 y 2400 millones de años, aunque las evidencias fósiles directas más antiguas de organismos claramente fúngicos datan del Paleozoico temprano. Esta disparidad entre las estimaciones moleculares y el registro fósil refleja las dificultades inherentes a la preservación de organismos de cuerpos blandos y la naturaleza crítica de los relojes moleculares para reconstruir esta historia profunda. El estudio de los orígenes fúngicos no solo implica rastrear la aparición de un grupo biológico particular, sino desentrañar una de las transiciones evolutivas fundamentales que hicieron posible la vida tal como la conocemos. Ya que los hongos desarrollaron relaciones simbióticas esenciales con las plantas que permitirían la conquista del medio terrestre, transformaron los ciclos biogeoquímicos globales a través de su capacidad única para descomponer la materia orgánica más recalcitrante y establecieron las bases ecológicas para el desarrollo de los ecosistemas continentales. La historia evolutiva de los hongos comienza con la divergencia de los opistocontos, el supergrupo eucariota que incluye tanto a animales como a hongos, a partir de otros eucariotas primitivos. Los análisis genómicos comparativos revelan que el ancestro común de animales y hongos era probablemente un organismo acuático unicelular flagelado, con características morfológicas y metabólicas intermedias entre ambos grupos. La separación de los linajes que conducirían a los hongos modernos y a los animales ocurrió a través de una serie de innovaciones evolutivas clave, entre las cuales destaca el desarrollo de la quitina como componente estructural principal de la pared celular en los hongos, a diferencia del colágeno que predominaría en los animales. Esta quitina, un polisacárido nitrogenado extraordinariamente resistente, proporcionaría a los hongos la rigidez estructural necesaria para desarrollar cuerpos filamentosos y posteriormente estructuras reproductivas, al mismo tiempo que les confería una protección eficaz contra la desecación y los patógenos, ventajas cruciales para la posterior colonización del medio terrestre. Las primeras etapas de la evolución fúngica probablemente transcurrieron en ambientes acuáticos, donde estos organismos pioneros desarrollaron las estrategias nutricionales que caracterizan al reino fungi, la absorción osmótrofa de nutrientes mediante la excreción de enzimas hidrolíticas al exterior, seguida de la incorporación de los compuestos a través de la membrana celular. Este modo de nutrición, radicalmente diferente de la fotosíntesis de las plantas o la ingestión de los animales, representó una innovación metabólica con profundas implicaciones ecológicas, ya que permitía a los hongos acceder a fuentes de carbono inaccesibles para la mayoría de los otros organismos, incluyendo la celulosa, la lignina y la quitina de las paredes celulares de plantas y animales. La capacidad de descomponer estos polímeros complejos, particularmente la lignina, que es uno de los compuestos orgánicos más resistentes de la naturaleza, convertiría millones de años después a los hongos en los recicladores primarios de la biosfera, responsables de liberar nuevamente al ciclo biogeoquímico el carbono fijado por las plantas y otros organismos fotosintéticos. El registro fósil proporciona evidencias cruciales, aunque fragmentarias, de las primeras etapas de la evolución fúngica. Los microfósiles del Proterozoico tardío, como los encontrados en las formaciones Doushantuo de China, datados en alrededor de 600 millones de años, muestran estructuras filamentosas septadas que algunos paleontólogos interpretan como posibles hongos antiguos, aunque estas atribuciones siguen siendo controvertidas debido a la dificultad de distinguir con certeza entre hongos fósiles y otros microorganismos filamentosos. Las evidencias más tempranas ampliamente aceptadas de hongos provienen del periodo Ordovícico, hace aproximadamente 480-460 millones de años, en forma de esporas e hifas fósiles preservadas en asociación con las primeras plantas terrestres.
Estos fósiles, descubiertos en Wisconsin y otros lugares, muestran características morfológicas inequívocamente fúngicas, incluyendo hifas septadas con poros característicos y esporas de tipos específicos, indicando que para el Ordovícico, los hongos ya habían diversificado significativamente y estaban estableciendo las relaciones simbióticas con plantas que serían cruciales para la colonización del medio terrestre. La transición de los hongos desde ambientes acuáticos a terrestres representa un evento evolutivo de enorme importancia, paralelo en significancia a la conquista terrestre por parte de las plantas y los animales. Esta transición requirió adaptaciones fisiológicas y morfológicas para enfrentar desafíos como la desecación, la exposición a la radiación ultravioleta y la necesidad de dispersar esporas en un medio aéreo en lugar de acuático. Los hongos desarrollaron varias estrategias innovadoras para superar estos desafíos, incluyendo la formación de esporas con paredes gruesas resistentes a la desecación, la producción de pigmentos protectores contra la radiación UV y el desarrollo de cuerpos fructíferos elevados que facilitaban la liberación y dispersión de esporas por el viento. Algunos de los hongos terrestres más antiguos conocidos, como los representantes del género extinto Tortotubus, muestran adaptaciones avanzadas para la vida en tierra firme, incluyendo micelios complejos con especialización funcional y mecanismos eficientes de exploración del sustrato en busca de nutrientes. Una de las innovaciones evolutivas más significativas en la historia de los hongos fue el desarrollo de relaciones simbióticas con las primeras plantas terrestres, asociaciones que se remontan al menos al período silúrico y que posiblemente fueron esenciales para permitir la transición de las plantas desde ambientes acuáticos a terrestres. Las micorrizas, asociaciones mutualistas entre hongos y raíces de plantas, representan una de las simbiosis más exitosas y extendidas en la naturaleza, con más del 80% de las plantas modernas estableciendo este tipo de relaciones con hongos. Los fósiles más antiguos de plantas terrestres, como Cooksonia y Aglaophyton, del Silúrico y Devónico, muestran claras evidencias de asociaciones micorrízicas, con estructuras fúngicas penetrando los tejidos radicales y facilitando la absorción de nutrientes y agua del suelo. A cambio, los hongos recibían compuestos carbonados fotosintetizados por las plantas, estableciendo un intercambio mutualista que beneficiaba a ambos socios. Esta coevolución temprana entre hongos y plantas no solo fue crucial para la colonización inicial de los continentes, sino que también moldeó la trayectoria evolutiva posterior de ambos grupos, conduciendo a radiaciones adaptativas interdependientes que resultarían en la extraordinaria diversidad de formas y funciones que observamos hoy. El período devónico, a menudo llamado la Edad de los Helechos, presenció una explosión en la diversidad fúngica paralela a la radiación de las plantas vasculares. Los fósiles excepcionalmente preservados del Devónico, como Rhynie Chert en Escocia, proporcionan una ventana invaluable a los ecosistemas terrestres primitivos y revelan una sorprendente variedad de hongos ya presentes en este periodo temprano. Los cherts de Rhynie, datados alrededor de 400 millones de años, conservan en detalle celular una amplia gama de hongos, incluyendo quitridios parásitos de plantas, zigomicetos formadores de micorrizas y posiblemente representantes tempranos de los glomeromicetos, el grupo que incluye a muchos de los hongos micorrízicos modernos. La diversidad y sofisticación de los hongos en Rhynie Chert indica que para el Devónico, los hongos ya habían desarrollado la mayoría de las estrategias ecológicas que caracterizan al reino en la actualidad: saprotrofia, descomposición de materia orgánica muerta, parasitismo y mutualismo. El Carbonífero, con sus vastos bosques pantanosos y su atmósfera rica en oxígeno, representó un período de especial importancia para la evolución fúngica, particularmente en lo que respecta al desarrollo de la capacidad para descomponer la lignina, el polímero estructural clave en la madera de las plantas vasculares. Durante la primera mitad del Carbonífero, la lignina parece haber sido relativamente resistente a la descomposición fúngica, lo que condujo a su acumulación masiva y eventual formación de los depósitos de carbón que dan nombre a este periodo.
Sin embargo, evidencias fósiles sugieren que hacia el Carbonífero tardío, algunos hongos habían desarrollado las enzimas necesarias, las ligninoperoxidasas y otras enzimas ligninolíticas, para descomponer este polímero recalcitrante, iniciando así una revolución bioquímica que transformaría los ciclos globales del carbono. La evolución de la capacidad de degradar la lignina permitió a los hongos acceder a una fuente de carbono previamente inaccesible y alteró fundamentalmente los patrones de secuestro de carbono en los ecosistemas terrestres, reduciendo la formación de carbón y acelerando el reciclaje de nutrientes. La extinción masiva del Pérmico-Triásico, la más severa en la historia de la Tierra, tuvo profundas consecuencias para la evolución fúngica. Las evidencias palinológicas indican un marcado aumento en la abundancia de esporas fúngicas en los sedimentos correspondientes al límite Pérmico-Triásico, un fenómeno interpretado como una explosión fúngica resultante de la masiva acumulación de materia orgánica muerta tras el colapso de los ecosistemas terrestres primitivos. Hongos aprótrofos, como Redubiasporonites, se volvieron temporalmente dominantes en muchos ambientes, descomponiendo los restos de la biota devastada por las condiciones extremas del evento de extinción. Esta crisis biótica pudo actuar como un cuello de botella evolutivo y al mismo tiempo como una oportunidad para radiaciones adaptativas posteriores, moldeando la composición de las comunidades fúngicas que emergieron en el Mesozoico. El Mesozoico presenció la aparición y diversificación de varios grupos principales de hongos que dominarían los ecosistemas modernos. Los basidiomicetos, que incluyen a los hongos con setas u orejas, así como las rollas y los carbones, aparecieron probablemente en el Pérmico, pero se diversificaron significativamente durante el Triásico y Jurásico, coincidiendo con la radiación de las plantas gimnospermas. Los ascomicetos, el filo más diverso de hongos en la actualidad, experimentaron una radiación paralela, desarrollando una sorprendente variedad de formas y estrategias ecológicas. La coevolución con insectos, particularmente con los escarabajos y las hormigas, se volvió cada vez más importante, con el desarrollo de asociaciones mutualistas como los jardines de hongos de las hormigas cortadoras de hojas y los ambrosios de los escarabajos de la madera, donde los insectos cultivan activamente hongos para alimentación. La aparición de las angiospermas, plantas con flores, en el Cretácico temprano desencadenó otra fase mayor de coevolución y diversificación fúngica. Muchos grupos de hongos desarrollaron asociaciones específicas con familias particulares de plantas angiospermas, conduciendo a radiaciones evolutivas en paralelo que resultaron en una extraordinaria diversificación de formas y funciones. Los hongos micorrízicos arbusculares, que habían estado asociados con plantas desde el Paleozoico, se diversificaron en respuesta a la aparición de nuevos tipos de raíces y estrategias de crecimiento en las angiospermas. Simultáneamente, emergieron nuevos tipos de simbiosis, como las asociaciones micorrízicas orquidoides y ericoides, especializadas en familias particulares de plantas. El evento de extinción Cretácico-Paleógeno, hace 66 millones de años, que eliminó a los dinosaurios no avianos y muchos otros grupos, también afectó profundamente a las comunidades fúngicas. Las evidencias fósiles indican un pico en la abundancia de hongos aprótrofos inmediatamente después del impacto del asteroide, similar al observado en el límite Pérmico-Triásico, reflejando nuevamente el papel crucial de los hongos en la descomposición de la biomasa muerta tras una perturbación catastrófica. La recuperación de los ecosistemas en el Paleógeno estuvo acompañada por una reorganización de las asociaciones entre plantas y hongos, con el establecimiento de nuevas simbiosis que caracterizarían a los ecosistemas modernos. El Cenozoico, particularmente el Neógeno, vio el desarrollo de las praderas y sabanas que dominan muchos paisajes modernos, y con ellos la evolución de nuevos tipos de asociaciones fúngicas. Los hongos formadores de micorrizas vesículo-arbusculares se volvieron particularmente importantes en estos ecosistemas de pastizales, formando redes miceliales extensas que conectaban múltiples individuos vegetales y facilitaban el intercambio de nutrientes y posiblemente señales químicas entre plantas.
Paralelamente, algunos grupos de hongos desarrollaron la capacidad de formar asociaciones liquenizadas con cianobacterias o algas, una innovación ecológica que permitió la colonización de ambientes extremos como rocas expuestas y superficies áridas. La llegada del Cuaternario, con sus ciclos glaciares e interglaciares, impuso nuevos desafíos y oportunidades para la evolución fúngica. Las fluctuaciones climáticas repetidas fragmentaron y reunieron poblaciones fúngicas, conduciendo a especiación alopátrica en algunos casos y a mezcla genética en otros. Los periodos glaciares restringieron muchos hongos a refugios en latitudes bajas o microclimas favorables, desde donde recolonizaron los territorios liberados por el retroceso de los glaciares durante los periodos interglaciares. Estos ciclos de expansión y contracción dejaron huellas profundas en la estructura genética de las poblaciones fúngicas modernas, patrones que los micólogos evolutivos pueden ahora descifrar mediante el análisis genómico comparativo. El estudio del origen y evolución de los hongos ha experimentado una revolución en las últimas décadas gracias al advenimiento de las técnicas de secuenciación genómica masiva y el desarrollo de sofisticados métodos de análisis filogenético. Los estudios genómicos comparativos han confirmado que los hongos están más estrechamente relacionados con los animales que con las plantas, compartiendo numerosas sinapomorfías moleculares con el reino animal. Dentro del reino fungi, los análisis filogenéticos han resuelto en gran medida las relaciones entre los principales filos, identificando a los quitridiomicetos como el linaje más basal, seguido por los zigomicetos, y luego la divergencia entre los ascomicetos y basidiomicetos, que forman un clado hermano. Estos estudios también han revelado la importancia de la transferencia horizontal de genes en la evolución fúngica, particularmente en relación con la adquisición de enzimas degradadoras de polímeros complejos y genes involucrados en la patogenicidad. Las aplicaciones biotecnológicas del conocimiento sobre la evolución fúngica son numerosas y crecientes. La comprensión de cómo los hongos evolucionaron para degradar la lignina y la celulosa ha inspirado el desarrollo de procesos industriales para la producción de biocombustibles a partir de biomasa vegetal. El estudio de las enzimas ligninolíticas fúngicas ha llevado a aplicaciones en la industria papelera, el tratamiento de aguas residuales y la bioremediación de contaminantes orgánicos persistentes. De manera similar, la investigación sobre las relaciones coevolutivas entre hongos e insectos ha proporcionado insights valiosos para el desarrollo de estrategias de control biológico de plagas agrícolas. Mirando hacia el futuro, el estudio del origen y evolución de los hongos enfrenta emocionantes desafíos y oportunidades. Los avances en técnicas de paleogenómica podrían eventualmente permitir la secuenciación de ADN fúngico antiguo, proporcionando una ventana directa a genomas del pasado. El descubrimiento continuo de nuevos fósiles en depósitos hasta ahora inexplorados promete refinar nuestra comprensión de la cronología de los eventos evolutivos clave. Y la integración de datos genómicos, paleontológicos y ecológicos a través de métodos de modelización cada vez más sofisticados permitirá reconstruir con mayor precisión la historia evolutiva de este reino extraordinario. En conclusión, el origen y evolución de los hongos representa una saga fascinante que se entrelaza profundamente con la historia de la vida en la Tierra. Desde sus humildes comienzos como organismos acuáticos unicelulares hasta su radiación en una asombrosa diversidad de formas y funciones, los hongos han jugado papeles cruciales como descomponedores, simbiontes y patógenos, dando forma a los ecosistemas terrestres e influyendo en la trayectoria evolutiva de otros organismos, incluyendo a nuestra propia especie. Su capacidad única para descomponer la materia orgánica más recalcitrante los ha convertido en los recicladores fundamentales de la biosfera, mientras que sus relaciones simbióticas con las plantas han sido esenciales para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres. El estudio de su origen y evolución no solo satisface nuestra curiosidad intelectual sobre el pasado, sino que también proporciona conocimientos cruciales para abordar desafíos contemporáneos en áreas como la agricultura sostenible, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de tecnologías verdes. A medida que continuamos explorando el misterioso mundo de los hongos, sin duda descubriremos aún más sobre su profundo impacto en la historia de nuestro planeta y su potencial para ayudarnos a construir un futuro más sostenible.